De los gustos. Yo he preparado en este momento, más o menos esta sería la idea, que debe cubrirnos 45 minutos, creo que es lo que tenemos, que está dividida de la siguiente manera: una pequeña introducción, trabajamos sobre el concepto de la matriz extracelular, que para mí es lo más importante que hay, el manejo de cationes y electrolitos, que es algo que nos está especificando realmente por qué la odontología neurofocal tiene la razón que tiene. En la parte de interferencias no oclusales, que es una de las que uno utiliza en odontología, sino las interferencias energéticas. Es un campo muy nuevo, me parece muy interesante, tratamos de manejar eso también. Y cómo se manejaría un paciente en la parte de odontología, al menos como para salir de ese mito, qué es lo que realmente se hace de diferente. Entonces, en la parte de introducción, yo he preparado unos pequeños videitos chiquitos como para ponernos todos al día. La odontología neurofocal se puede entender como aquella visión del sistema oral y masticatorio que permite identificar diversas patologías a distancia derivadas de disfunciones o alteraciones cuyo punto primario se encuentra en el sistema estomatognático. La odontología neurofocal considera al ser humano como una unidad indivisible en el cual todos sus órganos, sistemas y la psiquis están íntimamente relacionados a través de los meridianos de energía. De ahí que muchos de los problemas de salud se han solucionado al realizar un saneamiento odontológico integral. El odontólogo, como profesional de la salud, juega un papel importante en los procesos de curación y sanación de las diferentes enfermedades. Debido a un efecto conocido como campo de interferencia, en una boca maltratada por focos infecciosos y remanentes metálicos, se generan alteraciones energéticas que, producidas desde la boca, pueden dar lugar a patologías en cualquier parte del organismo. Los dientes tienen una relación directa con la salud general del individuo, actúan como moduladores energéticos entre los diferentes órganos y sistemas y son uno de los principales factores de impulsos irritativos sobre el sistema neurovegetativo, que, produciendo desarreglos en la unidad metamérica, termina por producir efectos fisiopatológicos en cualquier parte del organismo. Es muy importante que conservemos dientes sanos y una correcta mordida, lo que permite tener una adecuada masticación, buena vocalización y estética. Una persona que posee un buen estado bucodental refleja una buena salud general. Muy bien. Esta básicamente es como el englobado, si se puede decir, de lo que básicamente es la unidad de odontología. ¿Cómo hiciéramos para que no pinte tanto cuando me acerco? Ah, ya. Bueno, no sé si cayeron en cuenta que hay un concepto que yo estaba manejando mientras hablábamos en el video, la unidad metamérica. Quiero partir de ese punto. La unidad metamérica, de alguna manera, y ahorita también les tengo un pequeño videito que les explica un poquito más eso, es el elemento más pequeño que a nosotros nos puede en un momento dar relación con todos los elementos que tenemos en el cuerpo. La unidad metamérica es el sistema de conexión, si se puede decir, con cada uno de los órganos que tenemos en el cuerpo. Aquí es donde viene a ver la congruencia entre la parte médica y la parte odontológica, porque la odontología, de alguna manera, con los estudios que se han ido llevando a través de los años, ha ido entregándole al cuerpo médico mismo información que permite decir de una manera clara que todas las patologías que por algún motivo no parecen tener alguna razón clara están muy relacionadas con los dientes. Esto me atrevo a decirlo de una manera casi que segura, porque hace muchos años se está trabajando en esto. La unidad metamérica, que es de lo que yo estoy hablando, es la unidad de conexión, el sistema de conexión que tiene cada uno de los órganos con el resto del cuerpo.
y los dientes no son la excepción. Los dientes tradicionalmente nos han enseñado que tienen el nervio, que es lo que uno normalmente le dice, que tienen su esmalte, el de las caries, y unos elementos pues que sabemos que están ahí, pero que no entendemos realmente cuáles son las relaciones. Los dientes, a través de sus nervios, la pulpa, está interconectada a través de esa unidad metamétrica, a través de unos conductos especiales que los conocemos como canales de Havers. Estos conductos producen un elemento en el cual, al ser estimulados, el sistema nervioso vegetativo toma acción sobre cada uno de los órganos a los cuales están representados. La odontología neurofocal tiene un elemento también clave, y es que a través de estudios se ha determinado que los mismos dientes tienen influencia sobre otros órganos blancos. Me explico. Si de pronto nos encontramos ante voy a poner un caso concreto, una paciente que permanentemente manifestaba dolores bajitos, se pensó que era una enfermedad urinaria, se trató como enfermedad urinaria, mejoró unos días y luego volvió, y bueno, pasó por todas partes. La paciente mejoraba, pero no mejoraba, simplemente combatíamos los síntomas, pero no las causas en ningún momento. En alguno de esas ires y venires entre médicos, cayó a mis manos y nos pusimos a hacer una revisión y encontramos que la paciente tenía, dentro de muchas cosas en su boca, una lesión en uno de los dientes, en los laterales. Resulta que, de acuerdo a los planos que ya se han manejado con esto, hay una relación clara entre problemas de vejiga, problemas urinarios y focos sépticos a estos niveles. La paciente había sufrido hacía 4 años un golpe accidental y lo dejó así. Ella manifiesta que hubo un dolor, se le aflojó el diente, pero finalmente el diente empezó a funcionar nuevamente. Pero nadie se dio cuenta que había quedado un daño, una lesión en la pulpa. Esto se volvió un foco crónico que el sistema de defensa lo manejó normalmente. Pero ¿qué pasó? Se manifestó directamente pues a ese nivel. Muchas de las enfermedades crónicas que se presentan a nivel sistémico tienen un fundamento muy claro en relaciones de la odontología. Ahora, quiero ser muy claro en algo. Odontología neurofocal sin el concurso de un profesional médico no tiene sentido, porque si bien es cierto, muchos pacientes se arreglan solitos cuando se les quitan los problemas odontológicos, quedan secuelas que de alguna manera deben ser tratadas. En la parte de odontología neurofocal nosotros propendemos al máximo por encontrar la manera de que haya un equilibrio entre la parte biológica, la parte sistémica y obviamente la parte mental, si se puede decir. Nosotros somos todos un sistema de equilibrio. Basados en eso, vuelvo a tocar el concepto de unidad metamétrica. Tenemos que partir desde lo más abajo. Nosotros somos energía. Haciendo a un lado el concepto de, pues no sé, religioso o alguna cosa de esas, yo estoy hablando exclusivamente de que nosotros funcionamos es a través de puros sistemas eléctricos. En la odontología hay muchas manifestaciones que tienen los pacientes que a través del problema que tienen en la boca se manifiestan en otras partes. Yo quiero ser muy reiterativo con esto porque quiero que aquí salgamos con el concepto de que si a una persona le está doliendo la cabeza o tiene un dolor cervical o tiene un dolor inclusive en un hombro, en una rodilla, muchas de esos dolores están representados en problemas a nivel oral. Vamos a ver una pequeña presentación que tengo aquí sobre el cuento de la matriz extracelular.
Insisto, tengamos la relación entre unidad metamérica y matriz extracelular. Ya lo ven. Para la comunidad médica, el tejido que rodea las células no tuvo ninguna importancia por muchos años. ¿Será que es realmente un material de relleno? Es posible que no tenga ninguna función. Veamos qué se puede encontrar si nos acercamos con el microscopio electrónico. A simple vista, la estructura exterior se asemeja a una matriz. En realidad observamos una red de biopolímeros de azúcar que rodea todo el espacio tridimensional. Muy prominentemente aparece entrelazándose una variada red de fibras estructurales como el colágeno y la elastina. Detengámonos un poco en estas dos estructuras. El colágeno se observa en forma de fibras de mayor grosor, constitución fibrilar y ondular, sin extremos libres de elastomóseres, mientras que la elastina presenta fibras delgadas, rectilíneas, que se ramifican y anastomosan. También encontramos una rica red microcirculatoria encargada del intercambio de nutrientes y el transporte de biomarcadores. Es la vía de llegada de componentes estructurales inmunológicos. Cerca de los vasos sanguíneos o repartidos por la matrix se encuentran las células cebadas. Recorriendo la matrix aparecen los fibroblastos con un gran núcleo compuesto por nucleolos. Los macrófagos fijos, claves para los procesos de defensa local, de forma irregular, con numerosas prolongaciones y vacuolas. Nos cruzamos con unos conglomerados de células adiposas en forma de esferas brillantes de tamaños variables. Observamos también una intrincada red de fibras nerviosas terminales que inician o terminan en la matrix. Estas fibras estructurales hacen contacto con la membrana celular. Se hace evidente esa interconexión de la matrix extracelular con la matrix intracelular del citoesqueleto, que llegando hasta el núcleo de la célula, permite que la bioinformación haga contacto con la matrix intranuclear e impacte sobre el ADN. Si nosotros nos damos cuenta, aquí hablamos de una sola célula y nosotros somos un conglomerado de miles de millones de células. Luego, si a las células por algún motivo las intoxicamos, ellas de alguna forma también van a responder. La sociedad de consumo de alguna manera nos ha llevado a un elemento facilista, en el cual inclusive la alimentación ha dejado de ser balanceada, ha dejado de ser sana. Es aquí en donde nosotros tenemos que empezar nuevamente a revisar que inclusive desde la parte de alimentación y de complementos deberíamos poder lograr que tengamos ese equilibrio que estamos buscando. Los alimentos, las cosas, inclusive muchos de los medicamentos, porque los hay también, que utilizamos, no son inocuos y causan problemas a nivel celular. ¿Dónde se manifiestan? Con el tiempo, en cualquier cantidad de cosas. Entonces, la odontología no es ajena a esta situación. La odontología también ha cometido errores y yo me voy a atrever a decirlo como odontólogo, tal vez uno de los errores más grandes que cometió la odontología fue la famosa amalgama. Las calzas que muchos de ustedes todavía tienen. ¿Qué pasó? Aquí es donde vamos a entender. Y hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no se dicen muchas cosas de lo que pasó con la amalgama? Por una cantidad de años, por una cantidad de pacientes que los tienen en boca y por una cantidad de pacientes que en términos legales sería un problema muy complicado responderles. Pero los que hoy estamos aquí, que tenemos la oportunidad de saber realmente qué es lo que pasa, vamos a entender hasta qué punto nosotros mismos estamos haciéndole daño a nuestro sistema metamérico a partir de esto. La idea es la siguiente, a ver si la tengo aquí. Ya no me pasó. Sí. Para poder hablar
en términos de odontología tenemos que empezar a hablar de campos interferentes. Pero para hablar también de campos interferentes tenemos que entender lo que les digo de la amalgama. La amalgama está constituida por un elemento quinario, es decir, son 5 metales básicos y la palabra lo dice, amalgamados dentro de una matriz amorfa de mercurio. Todos sabemos que el mercurio es supremamente tóxico, aparte citotóxico literalmente. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos dentro de los componentes, dependiendo de las marcas, hay unos que agregan más, menos, y se agregó algo de estaño, plata, cobre, zinc y otros elementos, buscando en la parte de investigación que la amalgama fuera fuerte a la masticación, pero no pensaron en otras cosas. ¿Qué pasó con esto? Si químicamente nosotros miramos la amalgama, uno de los constituyentes importantes a nivel de electrones, tenemos que la mayoría de estos materiales están constituidos exclusivamente por cationes, es decir, cargas positivas. Todos alguna vez en el colegio jugamos con imanes y nos dimos cuenta que cargas iguales se... Exactamente. Resulta que nuestra saliva, independientemente de nuestro estado anímico, siempre se comporta como un medio acuoso electrolítico, que significa que puede conducir la electricidad. Y es modificado también por las cosas que nosotros comemos. Los cationes siempre producen cargas positivas permanentes. ¿Qué los mantiene en su lugar? Y estoy hablando de la amalgama que tenemos entre las muelas. Esa matriz de mercurio. Como ellos están químicamente repeliéndose permanentemente, ellos producen una carga eléctrica que, en contacto con la saliva, disipa cationes al medio. Y adivinen qué es lo que se emana a partir de las amalgamas. Mercurio. Mercurio. Entonces, hay pacientes que han sido muy afortunados en medio del problema y han contado con una preparación de amalgama más o menos en ciertas condiciones buenas, pero hay otras que han sido, no sé si recuerdan de pronto las que se preparaban en los famosos morteros, que eso era casi que al cálculo. Y esas amalgamas permanentemente en boca están eliminando ese tipo de toxinas que obviamente no las ingerimos unas y las otras vía sublingual las estamos absorbiendo permanentemente. Está muy, pero esto ya está muy claro, esto no es un cuento mío, está muy definido. Se han asociado problemas de Alzheimer en personas que han tenido amalgamas durante años, se han asociado problemas de migrañas recurrentes, problemas cervicales, problemas digestivos, porque aquí es donde viene la otra situación. El mercurio que nosotros ingerimos, que saben que es supremamente tóxico, no tiene que ser una cantidad muy grande, cuando está en contacto con la flora bacteriana y con las paredes gástricas, inhibe la absorción de una cantidad de nutrientes para nosotros necesarios. ¿Eso qué significa? Pues que comemos pero no nos aprovecha. Empezamos a tener más problemas. El segundo elemento importante aquí es el hecho de que la boca, en presencia de diferentes materiales, que eso ha sido un boom muy grande, se comporta como una pila. De hecho, así funciona una pila. También acuérdense en el colegio cuando le ponían a uno a hacer con pilas con limón y una cantidad de cosas que generábamos electricidad. En la boca se maneja electricidad. En la boca, cuando nosotros cerramos para masticar, el solo hecho de hablar hace que nosotros produzcamos unas diferencias de potencial eléctrico que de una manera muy clara también alteran, si se puede decir, esa unidad metamérica. ¿Por qué? Porque es que es ella la que nos pone a funcionar, y aquí me voy un poquito más atrás. Si nosotros analizamos, nosotros, como lo dije al principio, trabajamos exclusivamente a nivel de
electricidad a nivel molecular. Si cualquier parte de nuestro organismo requiere alguna acción, pues la acción requiere consumo de energía. Nosotros de algún sitio sacamos la energía para podernos desplazar, hablar, bueno, todas las actividades. Y eso implica un recambio permanente. ¿Se acuerdan del concepto de la glucosa? Nosotros quizá está bajito de azúcar y por eso se mareó, está mal de energía. Las células, para poder trabajar normalmente entre un momento y otro, necesitan un campo de 90 miliamperios más o menos. Eso significa que permanentemente se carga y se descarga. En condiciones normales, la célula, cualquiera de ellas tiene, así como cuando se nos descarga el celular, se descarga, hay que ponerlo a cargar. Pero si usted tiene otro celular, mientras tanto utiliza ese. Así es como funciona el cuerpo humano. Es un recambio permanente de energía y células que se están turnando. Pero las células genéticamente están diseñadas para poder, de alguna forma, ir de una manera escalonada, entregando la energía que se necesita. Ese solo hecho de mover, por ejemplo, la mandíbula mediante los maceteros, que son los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo, demanda un consumo de energía excesivamente grande. Y aquí es donde viene la parte que creo que los va a aterrar. Cuando nosotros tenemos amalgamas en el cuerpo y se producen cargas eléctricas, hemos logrado medir hasta 290 miliamperios, ¿sí?, en el momento en el cual se produce una descarga eléctrica. Y vamos a un modo más macro. Si yo, por ejemplo, en una fibrilación ventricular, es decir, un paro cardíaco, si se puede decir así, normalmente se le pone esa electricidad para tratar de restablecer ese sistema. Esto es más o menos lo mismo que sucedería cuando estamos generando esa corriente eléctrica en nuestra boca. Estamos casi que produciendo paros cardíacos en las células. Si la célula normalmente necesita 90 miliamperios para poderse restaurar, esta cantidad de 290, ¿cuánto más se está generando? Entonces, aquí es cuando se habla de un concepto nuevo: se despolariza la célula. Al despolarizarse a una célula, quedamos, como se puede decir, en un stand-by. Significa eso que el cuerpo está en un periodo en el cual deja de responder adecuadamente a los estímulos. Esa parte de estímulos la encontraríamos en la parte, digamos, en el campo estomatognático, que es lo que nosotros mencionamos, en las famosas disfunciones temporomandibulares. Esa es la razón por la cual muchos pacientes empiezan a presentar dolores de cabeza frecuentes, dolores cervicales, alteraciones en la articulación temporomandibular. Y la odontología tradicional, comillas, porque yo también hago muchas cosas, solo que las adapto, se limita simplemente a poner las placas neurorelajantes, pero sin desintoxicar el organismo. El organismo hay que irlo desintoxicando. ¿Cómo? Lo primero, hacer una evaluación muy clara, muy concreta de qué metales tenemos en boca. Ahora, tampoco es que, por decir odontología neurofocal, nos vamos a agarrar a sacar todo. Entonces ustedes los neurofocales no ponen implantes. No, nosotros sí ponemos implantes. Lo que pasa es que se hacen otro tipo de técnicas. Usamos porcelanas puras, usamos circonias, utilizamos en lo posible, cambiamos toda esa cantidad de cosas cuando hay choques directos de amalgama a amalgama. Imagínense esos campos eléctricos que se están manejando. Hay personas que tienen puentes metálicos grandes o puentes removibles. La idea básicamente es utilizar materiales que ayuden a repolarizar la membrana y a desintoxicar. Ahora, no es solamente metafresa y ya, hagamos un proceso, y esto se hace con el médico, un proceso de desintoxicación. ¿No? Cuando la persona tiene un problema de algún tipo de adicción, hay que hacer un proceso de desintoxicación. El uso de vitamina C, el uso de terapia ortomolecular, el uso de quelantes. Hay una serie de elementos que nos van a ayudar a que ese cuerpo tenga ese equilibrio que nosotros estamos manejando. La odontología tiene sus elementos. Aquí, bueno, me les adelanté un poquito, pero básicamente estos potenciales
no son exactos en cada persona, que eso también es importante. Depende de qué, de la masa muscular, de la edad, de la energía que la misma persona, del metabolismo que tenga la persona. Lo que a mí me interesa que quede claro aquí es el hecho de que tenemos que pensar a nivel micro para poder comportarnos a nivel macro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos de tiempo? Listo. Bueno, esto básicamente es el concepto de la repolarización de la energía. Si la célula tiene de dónde sacar energía, funcionamos. Si no, simplemente empezamos a tener problemas y a tener manifestaciones serias en el resto del organismo. Ahora, ¿cómo funciona la odontología aquí? Hay varias personas que han trabajado, la odontología neurofocal lo tiene, pero la terapia neural viene trabajando con esto hace muchos años más. Es el hecho de que nosotros podemos estar esos potenciales energéticos exagerados que tenemos por cargas, que generalmente producen dolores localizados, con la aplicación de un anestésico que lo usamos en odontología. Nosotros en odontología usamos dos tipos de anestésicos, todos son locales, algunos que tienen vasoconstrictores y otros que no los tienen. Los que tienen vasoconstrictores los usamos con cierta frecuencia para evitar sangrados cuando hacemos cirugías, o en otro caso para que dure más el efecto anestésico mientras trabajamos en algún procedimiento. Pero hay uno especial que se llama la procaína. La procaína es un anestésico local que no tiene ningún tipo de vasoconstrictor y tiene una característica muy especial. Cuando se aplica en microdosis, tiene la posibilidad de aplicar potenciales energéticos altos, inclusive de los 290 milivoltios. Acuérdense que ya estamos hablando de microamperios, aquí estamos hablando de milivoltios. Al nosotros inducir un campo energético en términos de milivoltios, estamos contrarrestando las acciones de despolarización que tiene una célula, dándole un espacio de tiempo para que reaccione. Ahora, cuando yo le aplico a un paciente en alguna zona esa anestesia, esa parte de procaína en pequeñas cantidades, suceden generalmente tres cosas. Siempre sucede que el dolor o el problema o la sintomatología que tenga el paciente pasa inmediatamente y queda uno pues como un santo. Que se exacerbe el dolor, es decir, duele más, o que no pase nada y a las 6 horas lo llame a uno el paciente diciéndole: ¿usted qué fue lo que me hizo? ¿Para bien o para mal? ¿Por qué? Porque eso se llaman fenómenos de rebote. Generalmente cuando uno empieza ese tipo de terapias, debe decirle al paciente que va a tener una exacerbación muy posiblemente de su sintomatología, pero en la parte de odontología tenemos la ventaja de que eso se hace muy rápido. Los resultados son muy rápidos. Tengo casos excelentes de pacientes que han estado con neuralgias trigeminales por años, con dolores cervicales por años, y después de hacer un análisis, ojo, insisto, junto con el médico, porque es que esto es grupal, esto tiene que ser algo que de interconsulta se puede determinar. A mí lo que me interesa bajo este caso es el concepto de las funciones vegetativas, que son las que nos mantienen funcionando. No me quería ir pues sin hablar, realmente fueron dos hermanos, pero Ferdinand Hunig, pues, que fue la persona que a él le debemos, él es el fundador básicamente de la terapia neural. Los conocimientos que él ha dejado y que ha aportado son excelentes. Él básicamente nos dice que, yo lo resumo, la terapia neural yo la resumo en estos tres elementos que ustedes están viendo aquí. Si nosotros somos claros en el manejo de esto, cualquier tipo de trabajo que nosotros realicemos puede enfocarse desde el punto de la terapia neural. La terapia neural no es un cuento. La terapia neural no es una cosa que esté salida de los cabellos. Países más avanzados que nosotros
hace mucho rato están trabajando en este tipo de cosas. Información hay la que ustedes quieran en internet, en libros, lo que significa que esta es una alternativa. Hay personas que optan como modo de vida, pues irse a algún tipo de religión, hacer otro tipo de cosas. Esta puede ser una opción para mejorar nuestro sistema de vida normal. La odontología aquí básicamente, pues contando con el tiempo, tiene relacionados, como para que ustedes tengan la idea, algunos puntos que para nosotros los odontólogos son muy claros, en donde perfectamente los daños que se presenten en cualquiera de estas estructuras generalmente representan enfermedades crónicas que obviamente pueden estar siendo consultadas en ese momento por otro médico y que las esté tratando. Muchas veces el médico que desconoce el concepto de la relación enmascara los síntomas por años y lo único que hacemos en un momento dado es complicarle más la vida al paciente. Este datico se los quería traer, la famosa amalgama. La organización OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una entidad supremamente reconocida, respetada por sus investigaciones, nos mostró que la amalgama, y estamos hablando, esto es por 1 gramo, ¿sí? 1 gramo de amalgama puede liberar 7 micrones de mercurio al día. La amalgama el mercurio no se metaboliza, se fija en los órganos. Eso es lo que yo quiero que tengan ustedes claro. Los trabajos, ya para finalizar, los trabajos que nosotros normalmente manejamos están encaminados al uso de 3 materiales específicos. El primero de ellos, obvio, la eliminación de este tipo de materiales por sistemas resinosos de alta estética, alto compuesto, conocidos como TPH, y la implementación que ya existe de reestructuración de dentina artificial. La dentina artificial la reemplazamos nosotros con un sistema que se llama ionómeros de vidrio. Hay muchos ionómeros, una de las ventajas, aparte de que nos ayuda a repolarizar esos conductos de Haber de los que estábamos hablando inicialmente, nos permite también liberar flúor. Y al liberar flúor, pues obvio, estamos ante una ventaja grandísima contra el cuento de la caries, que de eso hoy no hemos tocado nada. Y la odontología, y la medicina de terapias complementarias están hechas es para estar de la mano. Esto es un resumen chiquito, hay mucho más. Espero por lo menos haberles abierto un poquito las ideas con esto, y si hay pues después una pregunta, me imagino que habrá un panel para eso. Muchas gracias.